Vamos a cambiar un poquito de tema. Durante las 3 sesiones anteriores estuvimos hablando de la reforma fiscal en Estados Unidos, los impactos de algunos de estos temas de la reforma en las compañías mexicanas subsidiarias o mexicanas con negocios en Estados Unidos. Pero hay otro tema que está sobre la mesa, un tema que es igual de relevante y que en conjunto con la reforma fiscal forma parte de estos elementos que están siendo analizados para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones mucho más complejas, mucho más operativas. Si muevo mi cadena de suministro, si la reforma fiscal con una tasa inferior en Estados Unidos ahora implica que mejor llevo mi producción, llevo más utilidades a Estados Unidos, las mantengo en México. Este otro tema del que estoy hablando es el NAFTA y la renegociación que está sufriendo hoy día. Entonces, durante la siguiente 60 minutos vamos a estar hablando del NAFTA, de la renegociación del proceso, pero más que un estatus de cómo va la renegociación, vamos a platicar de cuál es el impacto en el peor escenario si el NAFTA fuera cancelado. Vamos a abrir sobre 4 modelos de negocios, seguramente representativos a sus compañías. Y en estos 4 modelos de negocios, les digo, vamos a estar analizando qué pasaría si el NAFTA fuera cancelado, cuáles son los otros regímenes locales que tenemos y cuáles son los otros tratados internacionales que tenemos en materia de comercio. Entonces, antes de comenzar, vamos a presentarnos. Soy Adriana Rodríguez, soy socio de Impuestos Internacionales y de Supply Chain. Ana Paula Jiménez, socia de IST, Insource Solutions for Tax. Iván Jasso, soy socio del área de comercio exterior, también en PwC México. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues comenzamos. Entonces, vamos a comenzar con un antecedente muy breve sobre el NAFTA. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son los temas relevantes del NAFTA? ¿Cómo está la renegociación? Y para eso, Iván, ¿nos puedes comenzar? Claro que sí, yo creo que es muy importante evaluar también esto de la renegociación. Estamos pensando mucho en qué va a suceder, si va a suceder o no va a suceder. Tenemos demasiada información muy contraria en todos lados en cuanto a esta posibilidad. Evidentemente tenemos a una administración norteamericana que está buscando precisamente esta posibilidad. No tenemos totalmente la película completa de cuáles son verdaderamente las razones. Que él hable de que hay un tratado totalmente injusto para los Estados Unidos, pues está discusión. Creo que hemos hecho muchos adelantos, muchos estudios y hemos platicado muchísimas veces todos nosotros que realmente hay muchos elementos para identificar que realmente los grandes afectados podrían ser los norteamericanos. Muchos estados de los Estados Unidos tienen como mercado más importante México, grandes estados que además de ser grandes estados son republicanos, y tal vez todo esto que estamos sufriendo un poco no se trata necesariamente de la desigualdad de este tratado, sino más bien el punto nodal, el bottom line de la administración Trump es: queremos regresar los trabajos a los Estados Unidos, queremos regresar las fábricas a los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, y seguramente vamos a platicar todo esto ahorita en estos momentos, yo creo que sí es importante identificar que sin duda el Tratado de Libre Comercio del Telecán es el tratado más importante que se haya asignado en los últimos 25 años en el mundo. Posiblemente algunos de ustedes piensen, bueno, la Unión Europea, además, claro, hay un desarrollo diferente, pero creo que lo más importante es cómo fue posible que en esos tiempos, que además, déjenme decirles algo, empezó, el creador del tratado fue un republicano, el presidente Bush, papá, y que finalmente perdió las elecciones, las ganó Clinton, quien decidió que lo iba a terminar y acabó siendo el abanderado absoluto del tratado. Entonces ha sido un tratado realmente muy, muy importante, pero ¿qué pasa? El tratado fue hecho con 3 totalmente disímbolas economías, con crecimientos y desarrollos completamente diferentes. No sé si aquí tenemos esta lámina que a mí me parece muy, muy elocuente, en la cual estamos viendo tanto los Estados Unidos tienen una economía de 19 trillones de dólares, es una cantidad verdaderamente increíble.
El segundo lugar, que siempre se habla que China ya está muy cerca de los Estados Unidos, tiene 11 trillones. Ahí hablamos de la diferencia. Y ahora véanos a nosotros. Estamos viendo todos los demás países, todos los demás 20 países que forman la más grande economía del mundo. Y vemos a Canadá con 1.5 trillones y a México con 1 trillón. Estamos hablando, ustedes piensan, nos ponemos a reflexionar todos, realmente esta desigualdad, este déficit comercial de que tanto se está hablando, ¿será verdad, será mentira? Una cosa antes nada más para platicar que creo que es importante. En el Tratado de Libre Comercio evidentemente hay 3 partes, vamos a hablar de 2 para ser muy claros, estamos en México en este momento. Estados Unidos y México tienen un comercio de aproximadamente 400,000 millones de dólares, tengo datos de septiembre de 2017. Estamos hablando de economías que Estados Unidos le vendió a México 180,000 millones de dólares, perdón, Estados Unidos le exportó 180,000 millones de dólares y México le exportó a los Estados Unidos 220,000. Ahí tienen ustedes efectivamente el famoso déficit comercial contra los Estados Unidos, el cual pareciera ser que los 220,000 millones de dólares son realmente esta situación dada, como en cualquier otra economía. Sin embargo, debemos tomar muy en cuenta, debemos ser muy claros que esto es una expresión estadística. Las expresiones estadísticas dicen claramente exportaciones entre los países, pero no hablan de ventas o compras. Y digo, creo que hay un punto bien interesante, es lo que dices. La administración norteamericana ha tomado un poco la postura de que por virtud del déficit comercial con México es necesario renegociar o incluso cancelar el Tratado de Libre Comercio, cuando la realidad es que el déficit comercial que tiene con China es 5 veces mayor al que tiene con México. Entonces, y esto no significa que México, esto significa más bien que Estados Unidos está comprando más productos de estos países, de México y de China, que los que venden en Estados Unidos, pero no significa que México esté inundando de productos mexicanos los Estados Unidos. Y un componente de ese déficit comercial son las maquilas. Claro. Pues las maquilas no es que México le vende a Estados Unidos, es que México manufactura por cuenta de Estados Unidos Sí. pero no es un tema de déficit comercial. Tal cual, o sea, México lo que exporta en su gran mayoría, no sé la estadística, seguro tú lo sabes, son productos intermedios que en Estados Unidos se utilizan para la producción del producto final. Entonces, la realidad es que es más bien una manufactura que forma parte de la cadena de valor de toda la región, ¿no? Y no así el déficit es real, y más bien suena a que a mí en lo particular por lo menos, a que la propuesta de la cancelación o renegociación no es el déficit comercial, es otra vez lo que tú decías, y alineado con la reforma fiscal de impuestos, regresar producción y trabajo hacia los Estados Unidos. Déjame darte un dato. De los 220,000 millones de dólares de lo que estaba yo hablando, el 85% de esos 220,000 son las empresas maquiladoras. Las empresas maquiladoras en su gran mayoría son norteamericanas, hay muchas alemanas, coreanas, asiáticas de otro tipo, europeas, etcétera, pero el 85% son maquiladoras. ¿Y qué sucede? Algo que ustedes son expertas, la maquiladora pura, que es un toll manufacturer, es aquella empresa que es norteamericana, vamos a poner el caso de norteamericano, el dueño de la maquinaria es norteamericano, el dueño de las materias primas, los componentes, los consumibles es norteamericano y solamente se envían en consignación estas mercancías. Entonces realmente no hay ni siquiera una venta para efectos de la acumulación en los Estados Unidos, no sé de qué estoy hablando en acumulación, no soy contador público como ustedes, pero y estamos hablando de que tampoco hay compras de México y tampoco hay ventas de México. Sí, las empresas mexicanas evidentemente están haciendo este tipo de transacciones y como tú dices, ¿cuál es la porción de esos 220,000 millones de dólares de verdaderas exportaciones mexicanas? Yo te diría aproximadamente 30,000 millones si estamos hablando de empresas mexicanas netamente vendiendo a un país que evidentemente en ese tamaño y que si vemos las otras estadísticas de Alemania, exporta 30,000 millones de dólares, Francia 35,000 millones de dólares, sí suena. No sé qué tanto es exactamente, pero sí estamos hablando de dos cosas diferentes y creo que en perspectiva podríamos empezar a pensar en cuáles son las verdaderas razones por las cuales se quiere renegociar, independientemente de todo. Lo que sí les puedo decir, y con toda claridad, es en diciembre yo sí me apaniqué. O sea, en diciembre yo sí dije, ya pasó la reforma fiscal, a mí se me hace que ahora sí la cancelación del tratado. Esto no ha sucedido. Antier, y ustedes lo escucharon directamente del señor Trump,
y dijo que iba a ser un poquito más flexible con México porque estamos en elecciones. Pero eso no quiere decir absolutamente que mañana nos diga que ya no o que pasado mañana nos van a cancelar, eso no lo sabemos, pero creo que es importante. Entonces, en términos de la historia, ¿no? del Tratado de Libre Comercio, el tema del déficit comercial, la realidad es que no es un argumento, ¿no? Las razones de por qué está en proceso de negociación, probable cancelación, son otras, no es el tema del déficit comercial. En términos de los beneficios, realmente el tratado sí nos da beneficios, y nos da beneficios a nosotros igualmente que se lo da a los otros dos países. El beneficio más importante, hay miles otros operativos que platicamos en un minuto, pero el tema de las tasas arancelarias, llevarlas a cero, es muy, muy relevante, y lo vamos a ver en un poco más cuando veamos los ejemplos de los modelos de negocio que les comento. Si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio nos da las tasas al 0%, la realidad es que el gobierno mexicano en estos últimos años tampoco se cruzó de brazos y fue trabajando en crear una infraestructura local que, aun y cuando existe el Tratado de Libre Comercio que solamente involucra a estos 3 países, incluyendo México, esta otra infraestructura local hoy día, en un escenario en donde el tratado se cancelara, esta estructura nos va a ayudar a solventar todo lo que podría generarse de efectos negativos con la cancelación del tratado. Y cuando lleguemos a los ejemplos vamos a hablar de todos estos otros tratados, pero un poco como antecedente, cerrando, ¿cuáles son los beneficios que hoy día gozamos del TLC? Las tasas al 0% y unos temas operativos. No, evidentemente, la tasa cero es la cascada que genera todo lo demás que ha pasado en los últimos 25 años. El hecho de que haya sido 0% para todos los 3, o exento para los 3 países, generó la inversión, generó la apertura de compañías, generó la inversión extranjera, generó lo que realmente tenemos hoy. Evidentemente hay que ser también francos, hay 3 ganadores en este tratado. Tal vez en un punto de vista económico el gran ganador ha sido los Estados Unidos, aunque hemos ganado muchísimas cosas de nuestro lado, pero creo que es importante. Otra cosa que acabas de decir que también puede ser muy relevante es el NAFTA solo no hubiera sido posible sin estos otros 2 o 3 pilares que tenemos de la economía mexicana, gracias al desarrollo de las últimas 5 décadas de la promoción de las exportaciones, y estamos hablando precisamente de las empresas CIMEX, vamos a hablar un poquito más tarde, las empresas PROSEC. Todos estos programas han generado que hoy, a la posibilidad de una cancelación del tratado, las cosas no se vean tan catastróficas. Bueno, vamos a platicar entonces de cómo está hoy día el proceso de la renegociación. Hay 27 temas en la agenda de la negociación del tratado. De esos 27 temas, 23 ya están planchados, bueno, aprobados, consensados entre las 3 partes. Hay 4 que todavía no, ahorita vamos a platicar de ellos. ¿Y cuál es el estatus? ¿En qué ronda vamos? ¿Cuál es el timeline que tenemos en términos de los procesos de la renegociación? Evidentemente hay una serie de cosas muy importantes ahí. El timeline es muy difícil. Ahorita vamos a ir a la 6ª ronda. El 27 de enero empieza la 6ª ronda en Canadá, en la cual van a volver a hablar de estos 27 temas. Van a volver a decir que los 23 primeros ya están totalmente planchados, que ya estamos muy adelantados. Lo que sí es importante también es decir, hay un método protocolario diplomático que se está llevando a cabo al 100% entre los 3 países, independientemente de las situaciones políticas que se están dando, y esta negociación sigue, esta negociación va a seguir. Sin embargo, como ustedes lo van a vivir y lo vamos a vivir todos aquí, estamos en elecciones nacionales, especialmente de presidente de la República, pero además el componente de que en Estados Unidos a partir de la primavera viene la elección del Congreso de los Estados Unidos, senadores, representantes y también gobernadores. Ahí es donde también vamos a ver posiblemente un cambio, tal vez en el aroma, en el medio ambiente de la discusión, porque como les decía yo al principio, muchos de estos estados son republicanos y son realmente los que están apoyando de manera fuerte sus economías, sus empresas, a que México siga siendo el mercado número de ellos. Entonces, ahí puede haber. Ahora, la continuidad
pues será difícil. Yo creo que no va a haber absolutamente nada de aquí al 1 de julio, definitivamente yo no veo nada claro. Eso quiere decir que hoy día está en negociación, está en procesos de negociaciones, de aquí a cuando sigan esos procesos, el TLC, como está hoy, sigue aplicando las mismas tasas, los mismos beneficios, los mismos consideraciones que hoy día están vigentes, estarán vigentes y siguen vigentes durante todo el proceso de la negociación. Eso es muy importante y lo discutíamos hace unos días, Adriana. El hecho de que estemos negociando, no tenemos una fecha fatal. Mientras no se haya dicho absolutamente nada, el tratado sigue, el tratado así ha sido, la versión por lo menos la 1.0 sigue siendo, no va a existir ningún cambio, a menos de que efectivamente el presidente de los Estados Unidos decida, por la validez que tiene esto, cancelar directamente bajo su firma el Tratado de Libre Comercio. Y creo que esto es algo que nos da un respiro, ya desde un punto de vista más práctico. Nos da un respiro, ¿por qué? Porque nos permite probablemente modelar efectos posibles de impacto para nuestra cadena de suministro de valor en nuestros negocios, que de otra forma nos puede agarrar con las manos en la puerta, ¿no? Yo creo que ahorita, otra vez, como decía David cuando empezó la plática, de algo estamos seguros, que va a cambiar. No sabemos si va a ser cancelación total o renegociación de términos, pero no se va a quedar como está. Tenemos que anticiparnos y nos da esta oportunidad de anticiparnos para ver el posible impacto y tratar de aminorarlo, buscando otros regímenes, buscando la transferencia de algunas actividades a otros países con una red de tratado de libre comercio con México, etcétera, etcétera. Sí, no, tengo una anécdota muy básica. Estuve en los Estados Unidos hablando con mis socios y con unos clientes, y uno de ellos, sus clientes, tiene negocios en México, tiene negocios también en la Unión Europea. Me decía, es que nosotros en esta compañía amanecimos crudos después de Brexit, sin haber tomado la noche anterior. Ni siquiera nos habíamos dado cuenta del efecto tan importante que va a suceder en Brexit. Y están analizando país por país cómo les va a caer la falta de estos tratados comerciales que tienen en similares situaciones que tenemos nosotros. Y entonces me dijeron, yo tengo apetito también para que tú me digas qué se va a pasar con México. Dame números de cuáles serían los posibles riesgos que tuviera si se acabara directamente esto. Aquí está mi información, enséñame más o menos qué podríamos encontrar, básicamente. Y creo que ese es un buen parteaguas para ir a los modelos de negocio. Entonces, vamos a platicar sobre algunos modelos de negocio y cuál es el impacto, hoy día cómo operan, cuál es el impacto que tendrían en una posible cancelación del NAFTA y cuáles son los otros tratados, les digo, bajo ley doméstica que existen, tratados comerciales o programas comerciales, y los tratados con Europa o con otros países. Entonces vamos viendo uno por uno. Si me ayudan por favor con el primero. El primero es el primer modelo de negocio que está más enfocado a modelo de negocio que industria, porque realmente este modelo de negocio aplica a cualquier industria, particularmente la industria automotriz, pero hay de muchas otras industrias. Este modelo de negocio es una compañía que manufactura para exportar. Y no quiero llamarlo maquila porque no necesariamente es una maquila, y ahorita vamos a hablar de las diferencias y demás, pero es una compañía en México que manufactura y el 100% de su manufactura es de exportación, no se queda absolutamente nada en el mercado nacional. Hoy día, esta compañía pues tiene dos opciones. Opera al amparo del NAFTA u opera al amparo de IMEX. Tampoco son excluyentes. Puede ser que tenga IMEX, como es el caso del ejemplo que les estamos poniendo, tiene IMEX, pero también tiene las reglas NAFTA por si las necesita, ¿no? Bajo una situación IMEX, esta compañía importa en forma temporal el 100% de su materia prima porque, insisto, lo exporta, termina el proceso productivo, lo reexporta y listo, no hay un impuesto, no hay temas de comercio exterior, no hay impuestos al comercio exterior porque lo exporta en su totalidad. Sí, aquí el mensaje que queremos dar es, suponemos en este segundo que no hay NAFTA más en este país. Una empresa de este tipo, una empresa IMEX, que para efectos muy prácticos son empresas que tienen un programa creado por el gobierno federal, gestionado por el gobierno federal, el cual permite a las empresas importar
tanto la maquinaria como el equipo de forma temporal, así como las materias primas y componentes para su posterior exportación con posibilidad de ventas nacionales. En este caso es un caso real, obviamente no tenemos el nombre de la compañía, es una empresa manufacturera de la industria automotriz, y ahí tenemos sus números, ¿no? Hablamos de 57,000 millones de pesos de importaciones en el valor de la aduana, con un impuesto a las importaciones de 189 millones de pesos. Eso quiere decir que tuvo algunas importaciones de algún tipo que no eran de tratado, o tuvo que haber hecho algunas importaciones para otro tipo de cosas, y un IVA correspondiente de 9,000 millones de pesos. Sin el Telecán, suponiendo en el caso dado que no hubiera Telecán y que tuviera que realizar importaciones definitivas, tendría un efecto importante, pero si no, si fuera una exportación directa, definitivamente vemos que no tendría un efecto real directo. O sea, al final, en este modelo de negocio, donde exporto la totalidad de mi producción, es irrelevante, básicamente, que haya o no haya Telecán. En términos fiscales, ¿no? Puede ser que van los otros temas operativos con el Telecán, se establecieron ciertas metodologías operativas para los tres países, como despachos mucho más eficientes, cruzar las fronteras para temas arancelarios o aduaneros mucho más rápido, un carril específico para estos países que forman parte del Telecán. Eso es otro tema, ¿no? Pero en temas fiscales, este modelo de negocios no se debería haber impactado con la cancelación del Telecán. Sí, digo, aquí lo que vale la pena, desde un punto de vista fiscal nuevamente, resaltar es la diferencia entre IMEX con o sin certificación, más allá del Telecán. IMEX con o sin certificación, si ustedes recuerdan, en 2014 hubo una reforma fiscal que entró en vigor en 2015, a través de la cual, sin importar contar con la autorización del programa IMEX, las importaciones temporales graban IVA, digo que es acreditable, sin embargo, pues implica un costo financiero, se tiene que pagar el IVA al momento de la importación. Y de lo que recuerdo es, esta reforma obedeció la presuntiva de la autoridad de que se estaba abusando, muchas empresas mexicanas estaban abusando del programa IMEX, ¿no? Y que pues, no en realidad estaban cumpliendo con el propósito de este programa. Y luego dio la oportunidad de contar con una certificación de IVA, que no es otra cosa más que un control adicional a través del cual la autoridad efectivamente puede corroborar que todo lo que se importa de manera temporal es exportado y se lleva un control de inventarios, etcétera, etcétera. El contar con esta certificación de IVA pues nos regresa a los beneficios que se tenían previo a la reforma fiscal 2014, y que es, no hay un costo financiero al momento de importar de forma temporal la materia prima al país, ¿no? No, y hay dos razonamientos para que se hubiera dado esta certificación. Evidentemente, el gobierno encontró que el revenue podría ser importantísimo, sin embargo, la locura resulta cuando hacemos los números, vamos a hablar muy alegremente del número, pero si las empresas IMEX tuvieran tenido que pagar el IVA en ese momento sin la certificación, hablamos de 23,000 millones de dólares, el 8% del PIB mexicano, cosa que parece sí muy fácil porque me lo van a regresar, pero creo que es un efecto de flujo de efectivo impresionante, que creo que por eso salió esta certificación. Y también tenemos que entender que sí, como te decía yo, Ana Paula, hace unos días, efectivamente los abusos fueron tan grandes que se han encontrado 9,000 compañías IMEX fantasma. ¿Cómo se dio esto? Está por verse, pero esa fue la realidad. Quien empezó a hacer esta indagación de lo que estaba sucediendo con las empresas IMEX, encontraron más de 9,000 empresas fantasmas. Entonces, en este primer modelo, el tema de la certificación, la verdad es que tiene que darse por descontado. Si eres una compañía IMEX que importas en forma temporal, no es evidentemente un requisito, pero operativamente hablando es indispensable tener la certificación, porque de otra manera, pues sí, no pagas los impuestos a la importación, pero con el tema financiero o el costo financiero que te da poder acreditar el IVA hasta el mes siguiente y después solicitar la devolución es mucho más complejo, ¿no? Entonces, en este modelo, una compañía IMEX puede ser maquila, pero no necesariamente es maquila, ¿no? En el tema de IMEX, nada más recordando muy rápido, el programa IMEX tiene dos connotaciones.
uno que es fiscal y uno que es comercio. Generalmente cuando hablamos de IMEX lo que viene a nuestra mente es Maquila. Maquila, esta compañía mexicana que no es dueña del inventario, no es dueño de la maquinaria, todo es propiedad del principal, solo manufactura por cuenta del extranjero. Esa maquila es una maquila que evidentemente tiene IMEX, pero también tiene estos beneficios de del régimen fiscal en términos de establecimiento permanente o no existir establecimiento permanente para el extranjero. Sin embargo, también existe IMEX con mera y únicamente connotación de comercio, ¿no? de las aduanas. Una compañía que no es Maquila, que es una mexicana que manufactura por su cuenta, que es dueña de la materia prima, que es dueña de la maquinaria, que manufactura quizá para una parte relacionada, pero ella es dueña de todo, o quizá para un tercero manufactura y exporta, no es Maquila bajo la connotación de ISR, pero sí es IMEX y tiene los mismos beneficios al comercio exterior que tiene cualquier compañía de IMEX, ¿no? Entonces, el mensaje relevante de este primer modelo de negocios es, si soy una compañía que manufacturo y exporto el 100% de mi producción al amparo y tengo el programa IMEX, el que exista o no exista el Telecán desde un punto de vista meramente fiscal es irrelevante. Entonces, no, déjame decir algo, parece una minucia, pero realmente no lo es. Todos los que nos dedicamos a esto de las importaciones, y tengo aquí muchos clientes y muy buenos amigos que importan, siempre ha sido una cosa de nada el DTA. El DTA, el derecho de trámite aduanero, es el 0.08 al millar de las importaciones que se realizan en este país. Cuando se tiene NAFTA, por un acuerdo comercial tripartita, se definió que ningún derecho de trámite aduanero debería ser pagado. Quitamos el NAFTA y aquí estamos tratando de pagar, aquí deberíamos pagar 463 millones de pesos. Nada más de ese derecho de trámite aduanero. Creo que es algo muy importante en este tipo de compañías. Pero con el IMEX no en el IMEX maquiladora, exportación 100% no, pero este número, porque además es un número tan grande que creo que es muy elocuente decirlo, pagar 463 millones de pesos en DTA pues es algo muy relevante. Claro, pero insisto, en el modelo de negocios donde somos IMEX, tampoco eso aplica. O sea, como ven, el programa IMEX tiene una cantidad de bondades y de beneficios que hoy día, a la luz de la posible cancelación o cambio del Tratado de Libre Comercio, habrá que analizar en detalle si queremos tenerlo, ¿no? Entonces, si podemos ir al segundo modelo de negocios, por favor. En este segundo modelo de negocios, también es una compañía de manufactura, pero esta compañía manufactura para el mercado nacional. Correcto. Y a diferencia de la otra, en donde exportaba el 100% de su producción, esta compañía, exporta también, pero a diferencia de la otra que exportaba y lo hacía bajo el amparo IMEX, que decidió, porque como voy a importar todo y lo voy a exportar, generalmente prefiero allegarme del IMEX y también usaré el TLC cuando lo necesite, pero generalmente uso IMEX. Esta compañía dijo, no necesito IMEX. Yo tengo el 100% de mis productos se exportan, pero lo voy a hacer con el Tratado de Libre Comercio porque me da los mismos beneficios. Bueno, esta compañía, al amparo del TLC, está en muy buenas condiciones hoy día. Pero ¿qué pasa si el TLC se fuera a cancelar? Sí, aquí estamos hablando de doblar prácticamente el valor del impuesto de la importación, evidentemente hablar de la misma cantidad en DTA, y evidentemente también en la parte de IVA, pues eso le da otro flujo de efectivo importante. Ahí habría que hacer el cálculo del porcentaje del dinero en el tiempo, de cuánto le va a costar pedir esa devolución o poder acreditarlo, pero evidentemente ahí es un efecto importante. Aquí hay otro elemento adicional que es el PROSEC. Como ustedes saben, el PROSEC es otra de las creaciones mexicanas, para mí una de las más valiosas de los últimos, bueno, es más, está cumpliendo 20 años el proyecto PROSEC, que no es… Nuestra edad. Exacto. Bueno, yo estaba más chico, pero yo sí viví esos momentos en los cuales realmente fue algo muy innovador, en los cuales la autoridad se dio cuenta de que nada más poder importar de Canadá o de Estados Unidos era prácticamente imposible. Vienen productos de otros países, vienen productos de Europa, vienen productos de China, vienen productos de India, vienen productos de otras partes en los cuales no tenemos tratado, y definieron un programa nuevo.
un programa que no fuera ligado a las exportaciones mexicanas, sino fuera ligado a la producción. Cada empresa que fuera fabricante tiene derecho, independientemente del origen de sus mercancías, de China, de India, de donde sea, van a poder importar estas mercancías a una tasa reducida. Un ejemplo, una empresa de este tipo que es manufacturera, que importa una gran maquinaria de China, si es Prosec, porque es fabricante, esa maquinaria china no va a pagar impuestos de importación, cosa que se vuelve extremadamente importante. Entonces el Prosec, si ustedes ven, evidentemente no hace las mismas veces que la IMEX, pero sí le da una reducción importante. Entonces aquí tenemos que pensar también, oye, estamos en el modelo correcto, tenemos IMEX, no tenemos IMEX. Aquellas empresas que se fueron de la IMEX por ese burden administrativo tan grande que tenían y que ahora se ven en la gran necesidad de volver a pensar, no nada más va a ser, oye, me voy a volver IMEX, además de otras cosas en materia fiscal, tengo que pensar en un proceso que me dé también una reducción adicional. Si es que voy a tener un efecto, pues quiero que sea el efecto más pequeño de todos, ¿no? Y como ven aquí, lo que queremos mostrar son comparaciones, ¿no? Hoy día esta compañía no tiene nada más que aplicar las reglas de TLC. Sin el Telecán estaría en serios problemas. Un programa que, como comenta Iván, hoy día existe y pueden obtener es el PROSEC, pero también pueden obtener el IMEX. Insisto, no desde un punto de vista quizá de maquila y volverse maquiladora de un principal. Una compañía mexicana que manufactura, obtengo el IMEX, obtengo la certificación de la que habla Ana Paula y esto me lleva a estar en una situación muy similar a la que estoy hoy en día aplicando las reglas del TLC. Entonces, lo que es muy importante resaltar en este modelo de negocios es, hoy, como estoy perfecto, ¿no? No tengo mayor burden en términos de pago de impuestos. Se cancela el Telecán, hoy puedo comenzar, previendo que se cancelara, a obtener estas autorizaciones, porque la autorización de dos temas importantes. Una autorización o un programa no es excluyente del otro. Puedo tener Maquila o IMEX, pero también puedo tener PROSEC. No por tener uno, no puedo tener el otro. Y el otro tema relevante también es el timing. Estas autorizaciones, justamente por lo que están comentando Iván y Ana Paula de los abusos que se dieron, la autoridad ahora es muchísimo más cautelosa cuando otorga estas autorizaciones, particularmente el IMEX. Antes era solo la Secretaría de Economía, hoy es la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, ambas se involucran en una autorización IMEX. Y este proceso desde que se presenta la solicitud hasta que se autoriza, es más o menos un proceso de 3 a 6 meses, ¿no? Porque hoy día ya implica que la autoridad va a hacer auditoría física a la planta para ver que realmente exista, para ver el proceso. Entonces, lo que comentaba Ana Paula, hoy día, haciendo estos escenarios, tenemos todavía tiempo para hacer algo, para que en el peor de los casos, si se cancela, ya tengo algo. Y si no se cancela, tampoco porque, exacto, ese es un tema súper importante. Sí, y una pregunta aquí es, se me acaba de ocurrir. Estos programas, vamos a asumir que hoy tengo una manufacturera con autorización IMEX y una que no tiene autorización IMEX y que en realidad hasta hoy no he visto ningún beneficio en obtenerlo, entonces no me he ocupado por ir por su autorización. Viendo los posibles escenarios, probablemente quiero combinar las empresas. ¿Es posible vía fusión, etcétera, transferir las autorizaciones o se le requiere, digo, la más fácil es una fusión, ¿no? O se requiere ir por una nueva autorización? Mientras la fusionada tenga, la que va a fusionar a las demás… La fusionante es a la que sobrevive. Mantenga el IMEX, se mantiene el IMEX. Aquí algo importante también es identificar, no nada más quiero el IMEX, quiero ver si mi estructura me va a dar para poder tener alguna mucho mejor situación económica en materia fiscal y en materia económica, no nada más para efectos de no pagar el impuesto de importación. Yo creo que no es necesariamente, otra vez, el efecto más importante de todos. Creo que el efecto fiscal podría ser mucho más importante, pero contestando a tu pregunta fundamentalmente,
es mientras que la fusionante se mantenga, se puede. Si es la fusionada la que desaparece, No se desaparece el transfiere, programa no se definitivamente. digo que es interesante lo que dices porque tal vez es una oportunidad también para planear de una forma u otra la obtención de la autorización de una forma más expedita. Sí, hemos vivido los deals de muchas compraventas de compañías en las cuales efectivamente a la hora de hablar de fiscal se llega al punto de decir, oye, sí vamos a necesitar que esta sea fusionada y demás. Y cuando entramos la gente de Customs, tenemos que detener algunas cosas porque efectivamente esa fusionada es la que realmente tenía el programa tan importante para estos efectos, ¿no? Entonces, son elementos de juicio importantes para todos. Bueno, vamos al modelo 3, por favor. Este modelo 3 lo van a ver muy común en la industria maquiladora de compañías que manufacturan por cuenta de un tercero. En la industria maquiladora de antaño, una maquila ordinaria era aquella que manufacturaba y el 100% de su producto lo reexportaba y ya era Estados Unidos quien se lo vendía a los clientes finales. Hoy día ha venido evolucionando ese concepto y hoy día tenemos muchísimo más común una maquila que manufactura por cuenta del extranjero, ¿no? En este caso, digamos, de Estados Unidos, pero que también se queda cierto producto en mercado nacional. Entonces, ante los cambios que hubo en 2014, se estructuró de tal forma donde tenemos la maquila que manufactura por cuenta del extranjero, pero también tenemos un distribuidor, de tal manera que una vez concluido el proceso productivo, se exporta a Estados Unidos físicamente o a donde sea el producto que se va a otros mercados, pero el que se queda en mercado nacional simplemente se entrega al distribuidor. Hacemos virtuales, ¿no? Exportación, digamos, legal, pero no física, y se manda el producto al distribuidor, quien a su vez ya lo comercializa en el mercado nacional. Esa estructura es bastante común, porque a partir de 2014, cuando las maquilas fueron prohibidas de vender, solamente pueden prestar servicios, pues ya no podían vender. Entonces se constituyó esta otra estructura donde tienes al distribuidor que vende en mercado local. La primera parte de esta estructura es la que comentamos como el modelo de negocios 1, donde tienes la maquiladora que exporta el 100% físico o virtual, da igual, y no tiene ningún efecto. Pero ¿qué pasa con la segunda parte de la estructura, en donde tienes este distribuidor que importa con virtuales y vende a mercado local? ¿Qué pasa hoy y qué pasa mañana? Evidentemente van a pagar impuestos, pero aquí tenemos un efecto muy especial. Esta distribuidora de mercado nacional también es una distribuidora de la industria automotriz, especialmente de la industria automotriz de manufacturas de acero y de manufacturas de hierro. Aquí hay una disyuntiva muy interesante. ¿Qué sucede? Si ustedes ven los impuestos a pagar, pues no son demasiado diferentes uno del otro. ¿Por qué? Porque realmente en la industria automotriz, la gran mayoría de la industria automotriz, las fracciones arancelarias o los productos de importación de esta industria están totalmente exentos de pago de impuesto de importación independientemente del tratado. Entonces, quiero hacer una acotación ahí. En este caso, automotriz de hierro y acero, manufacturas de hierro y acero, no hay un efecto tan importante. Sin embargo, si hablamos de empresas que se dedican a hacer plásticos, manufacturas plásticas para los automóviles, el efecto va a ser exponencial, totalmente diferente. Pero era importante porque es un caso real de una empresa automotriz, de esta empresa distribuidora que recibe de todas sus maquiladoras esta mercancía y la va a importar directamente a México. El efecto no es tan grande. El efecto grande va a ser en otras industrias y habrá que ver caso por caso. Y dos temas relevantes aquí, lo que comenté, Iván, de por qué no es importante. Del 100%, digamos, del catálogo de productos, ¿no? de productos o insumos que se importan, más o menos el 60% bajo ley local, bajo reglas locales, no está sujeto a aranceles. El otro 40%, sí. En la industria automotriz en particular, como saben, México es un país en donde se manufactura muchísimo autos y componentes. Es una de las razones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, la gran mayoría es parte de ese 60% que no está sujeto a aranceles, pero el otro 40% sí. Entonces, ¿qué pasa si se cancela el Tratado de Libre Comercio para esta distribuidora? Hoy día, bajo el esquema que hoy existe, cuando se hace
entrega al distribuidor y se hacen los virtuales, el extranjero le vende al distribuidor, el distribuidor cambia de régimen. Todo lo que se exporta, todo lo que la maquila produce y exporta, tanto físico como virtualmente, pues no está sujeto a aranceles porque se exporta, insisto, físico o virtualmente. Pero lo que se queda en mercado nacional, cuando hay esa venta de la compañía dueña, que es Estados Unidos, al distribuidor mexicano, el distribuidor mexicano tiene que hacer cambio de régimen, pagar los impuestos para posteriormente comercializarlo en mercado nacional. Al momento de hacer el cambio de régimen quiere decir, lo vuelvo permanente, ya es un producto que se puede comercializar legalmente en México y pago lo que tenga que pagar. Hoy día, generalmente solo se paga el IVA. Seguramente, si ustedes tienen un modelo de negocio similar, tenemos el tema del doble IVA, tanto el IVA de la venta como el IVA de la importación, porque el producto está en México al momento de la venta. No hay otro tipo de impuestos porque bajo las reglas del TLCAN, lo que platicaba Balán al inicio, hay exención total en el comercio entre los tres países. Pero mañana, si se cancela, al momento de cambiar de régimen, no solamente voy a pagar IVA, voy a aplicar los aranceles que apliquen, valdría la redundancia, a ese producto. Si es de la industria automotriz, como en el ejemplo que ven, pues está perfecto porque tampoco van a pagar aranceles. Pero si no es de la industria automotriz, si son plásticos, si son quizá textiles, si son este otro 40% que sí está sujeto a impuestos, el impuesto no va a ser solamente el IVA, se va a ir al cielo. Y ahorita, si vamos por favor al… Déjame hacer una última anotación. Aquí obviamente estamos hablando entre financieros y gente de impuestos, pero obviamente la conversación va a cambiar completamente si hablamos con gente de supply chain. El caso de supply chain es, oye, está muy bien que yo vaya a pagar esos impuestos, pero no quiero pagar esos impuestos. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar de proveedores en otra parte? Entonces, si hay otra cosa muy importante que no habíamos hablado, pero es importante, tenemos 12 tratados de libre comercio con más de 45 países, entre ellos la Unión Europea, Japón, Israel y otros en Centro y Sudamérica, los cuales nos permitirían en un momento dado bajar esas tasas otra vez exentas, porque la gran mayoría de nuestros tratados es exenta, y un agente de supply chain me podría decir, y me lo han preguntado, oye, si yo tengo este producto que vengo de Estados Unidos, pero lo puedo traer porque tengo una manufacturera en Alemania, ¿qué tal si lo traigo de Alemania? Ah, pues definitivamente te va a cambiar completamente el panorama. Que lo vamos a ver ahorita en el modelo 4. Ese se vuelve muy importante. ¿Nos pueden, por favor, llevar al modelo 4? Yo creo que ese es el tema. De acuerdo. Bueno, este modelo 4 es igual que el modelo 3, con la gran diferencia de que no es de este 60%, sino es de este 40%. Sí, aquí es una empresa importadora de una empresa que está en los Estados Unidos, en la área de California, que está importando un producto de retail, fundamentalmente, el cual tiene un componente tanto europeo, tiene un componente norteamericano, ahí se pagan algunos de los impuestos, pero evidentemente si se acaba el TLCAN de todos estos productos que se importan directamente de una empresa distribuidora, pues obviamente exponencialmente se sube el impuesto de importación. El DTA también se vuelve importante, aquí es una cantidad pequeña después de las que estamos viendo anteriormente, pero se vuelve importante. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona también nos estaba preguntando, oye, este producto que yo lo traigo de Francia, lo importo a los Estados Unidos y lo meto a México. ¿Qué no es posible que yo pueda tener un tratado de libre comercio con Francia? Y la respuesta es no. Sí tenemos un tratado de libre comercio con Francia, sí tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero tenemos una pequeña corchete dentro de cada uno de esos tratados que nos dice, oye, tiene que ser una entrega directa del país al país. Si el producto totalmente francés es enviado a los Estados Unidos y es traído de los Estados Unidos, ya no te vale. Ya no te vale. La triangulación es absolutamente prohibida. La triangulación ha sido uno de los grandes males de las importaciones mexicanas, pero si tú decides traer esa misma mercancía directamente de Francia, entonces sí te voy a dar la posibilidad de que los tratados nos permitan no pagar el impuesto. Creo que es algo importante. El origen de las mercancías es importante. Discutíamos hace unos días esta diferencia entre fiscalistas y aduaneros de la importancia de que el origen de las mercancías dice una cosa cuando la nacionalidad de las compañías dice otra. Una empresa puede ser, y en broma lo platicábamos, timbukteña,
pero traer productos de Estados Unidos, el producto sigue siendo norteamericano. Pero si el producto no es norteamericano, si no fue creado, producido, fabricado, sembrado y cosechado en los Estados Unidos, no puede ser norteamericano. Y es aquí donde el tema que platicaba Iván de la evaluación de los otros tratados se vuelve relevante. Esa misma materia prima que a lo mejor no es parte del 60% que está exento bajo ley doméstica, sino es parte del 40% que sí está sujeto a aranceles y que viene de Estados Unidos, en un tema más operativo, el análisis de supply chain, ¿vale la pena mantener trayéndolo de Estados Unidos o lo puedo comprar de otro país, quizá europeo o de los demás países con los que tenemos tratado, en donde por el propio tratado voy a tener exención de los aranceles, ¿no? O si no exención, pues una reducción significativa a la tasa que prevé la legislación local, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, estos 4 modelos, un poco, insisto, lo que queríamos era ejemplificar qué pasa en un peor escenario, que no sean exitosas las negociaciones y que se cancele el Telecán, para entender, para ver, ¿no? Visualizar que no solamente es Telecán, la legislación doméstica prevé estos otros programas que son bastante benéficos, particularmente el IMEX, pero el PROSEC también tiene muchos beneficios y quizá es tiempo de analizar el buscar obtenerlos. Como decía Ana Paula, si al final no se cancela el Telecán, no estorban, no me afectan. Si al final no se canceló, pero obtuve el IMEX y también obtuve el PROSEC, no pasa nada, no tengo ningún efecto adverso. Quizá, obviamente, solo el tema de compliance, que se tienen que presentar ciertas declaraciones anuales y demás por estos programas, pero no tengo un efecto adverso y más bien estoy desde ya actuando ante posibles temas que puedan suceder. Un tema adicional que creo que ya… Anterior. Ay, perdón, un segundo. Okay. En todo este análisis… No. ¿Nos pueden poner las slides, por favor? En todo este análisis que estamos hablando de la cadena de suministro y de los programas y del Telecán y demás, mucho viene a las conversaciones más que fiscales, operativas. Oye, pero con todo el tema de la tasa reducida en Estados Unidos y los beneficios que se están obteniendo o poniendo en la mesa a través de la reforma fiscal en Estados Unidos, y si me llevo la manufactura mejor a Estados Unidos, recientemente hubo un anuncio de una compañía de la industria de automotriz que va a llevarse la manufactura. Un tema muy, muy, muy relevante que cobra aún más relevancia es el diferencial en salario, el diferencial en costo, particularmente en salarios mínimos. Creo que no está… No. Creo que es una después. Ahí está. Como ven, es el salario mínimo, estamos poniéndolo por día, por hora para asemejarlo a Estados Unidos. El salario mínimo de México, estos son los federales, ¿no? El salario mínimo de México por hora comparado con el salario mínimo por hora de Estados Unidos es solo el 7%. O sea, hoy en México se paga un salario que equivale al 7% del que se paga en Estados Unidos. Y este dato es muy relevante, insisto, no es un dato fiscal, pero sí es un dato muy relevante en la toma de decisiones. Si bien es cierto que la tasa aquí hoy día sigue siendo 30, allá es mucho menor, pero los costos se vuelven un tema muy importante. En el análisis del modelo de negocios, en el análisis económico, no es solamente el diferencial en tasas, el diferencial en costos es enorme. Digo, sin duda alguna, yo creo que la ventaja competitiva con la que vamos a continuar es precisamente el costo de la plantilla laboral. Sí. Los incrementos en aranceles o las disminuciones o la no exención de aranceles, el incremento en DTA, etcétera, etcétera, nunca va a representar, desde mi punto de vista, un costo tal que mata el diferencial dentro de la plantilla, del beneficio que nos da el costo laboral en México, ¿no? Ahora, si bien es cierto esto, hoy lo vemos, también es cierto que esta delta que tenemos en costos laborales va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo porque cada vez más están automatizando los procesos. O sea, cada vez la industria manufacturera requiere de menos horas hombre haciendo procesos
y va a llegar un punto en donde no el 100%, pero una gran parte se va a robotizar y se va a automatizar. Entonces, pues eso implica que el gap entre el costo laboral norteamericano y mexicano disminuya, y entonces en ese momento probablemente sí se sienten a hacer un análisis de costo-beneficio. Sí, tu punto de vista ahí me da a reflexionar dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una, que el hecho de que México se haya llevado los trabajos de los Estados Unidos no es necesariamente real, ha sido la automatización. Y la segunda, sí nos va a hacer menos competitivos, pero seguimos siendo los vecinos directos de los Estados Unidos. Hablemos de Perú, por lo más cercano, pero hablemos de India, hablemos de China, sigue siendo mucho menos competitivo que lo que tenemos en este momento. Pues no sé si tienen alguna pregunta, algún tema que quieres. No, nada más resaltar. identificar esos 4 temas que tenemos en la mesa, que son las reglas de origen automotriz, seguramente lo saben todos ustedes, pero se encuentra el requerimiento por parte de los Estados Unidos de aumentar el contenido regional que se tiene entre los 3 países. Se quedó en la industria automotriz específicamente que hubiera un 62.5 de contenido regional. Ellos están pidiendo que sea de 85, es decir, tratando de quitar a los demás contendientes en el mundo. Y por otra parte, decir que ellos quieren, como estadounidenses, que de ese 85%, el 50% se haya hecho en los Estados Unidos. Cosa que se vuelve completamente muy complicada, porque es lo que haría que las empresas se tuvieran que ir a los Estados Unidos. Y también pensando en todo esto, o sea, situaciones laborales, de impuestos y demás, parece no imposible, pero parece muy difícil que suceda. Ese es un punto. La otra es el punto importante del Sunset Clause. La Sunset Clause de la que está hablando es, Estados Unidos quiere que el Tratado de Libre Comercio, si es que se vuelve a negociar, se termine cada 5 años. Se termine completamente, se deshaga y se vuelve a renegociar otro tratado. Ello con el fin de quitar todos los compromisos que se han quedado con los diferentes gobiernos, cosa que también parece poco probable. La materia de resolución de controversias es aquella en la cual Estados Unidos dice, yo ya no quiero que haya una comisión tripartita para resolver conflictos que tenemos, quiero que se haga en los Estados Unidos. ¿Es posible o no? México no tiene una palabra específica en eso, Canadá la tiene, cosa que está difícil. Y la última, pero no más importante, es la estacionalidad de los productos agrícolas. Cada vez que hay una ventaja comparativa, porque México está cosechando, por ejemplo, naranjas o manzanas, se mandan en Estados Unidos en esta estacionalidad y Estados Unidos dice, no, déjame ponerte cuotas. Es decir, si vas a importar y si vas a mandarme 10,000 cajas de manzanas, te voy a dar una cuota de 5. Cosa que también sigue siendo poco competitivo, por decirlo de alguna manera, pero esos son los 4 temas que nos han metido en este asunto. Yo diría, son los temas frontales, pero son únicamente la máscara de lo que realmente se quiere. Tienen un punto, no puedo negarlo, de regresar estos trabajos a los Estados Unidos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos.